Hoy el día, a diferencia de los anteriores, hoy lo que uno llamaría toldado, nublado aquí en la Santa Sede, aquí en Roma, un clima que ha variado mucho, incluso hubo tormenta, ya vamos a hablar de eso, hubo un rayo, algo premonitorio sobre el Vaticano. Pero así como el clima cambia, también cambia el panorama con el paso de los minutos aquí en el Vaticano. Y ha cambiado, Margarita, porque hoy se realizó la primera congregación de este lunes, pero va a haber congregación en jornada doble de los cardenales que se preparan para el cónclave. Sí, ya les quedan solamente 2 días antes de entrar a la Capilla Sixtina, técnicamente cuatro reuniones. Hoy salieron un poco más dispuestos a hablar. Asistieron 179 cardenales de los miembros del Colegio Cardenalicio, 132 de ellos electores. Esos fueron los que estuvieron esta mañana, según informó la Santa Sede. Sí, señora, hay un cardenal que nos están confirmando que por su estado de salud no ha podido asistir a las congregaciones, no dieron la identidad. Y al parecer tampoco va a poder asistir al cónclave, pero las normas vaticanas le permiten que puede votar desde su lecho, donde esté en la Casa Santa Marta. Es un caso, por supuesto, absolutamente excepcional y entonces ya se definirá en las próximas horas qué va a pasar con ese cardenal elector. Sí, señora. En este momento también otro hecho que hace parte del protocolo vaticano, Margarita y televidentes, es el del muy famoso juramento de silencio, que lo deben hacer este miércoles los cardenales, pero hoy ya lo hicieron todos los empleados que los van a asistir en los días del cónclave. Pues le voy a decir, por ejemplo, las personas que estarán encargadas de la alimentación en los comedores de la Residencia Santa Marta, en donde tanto se habla y en donde tanto se puede escuchar, hacen un juramento de lealtad, un juramento de silencio. Por ejemplo, el conductor o los conductores de los buses que los llevan de un lado a otro entre la Capilla Sixtina, la Residencia de Santa Marta, ellos también hacen juramento de silencio porque tendrán acceso a información privilegiada. Otra cosa importante, Juan Roberto, a estas alturas del cónclave no es tanto la seguridad como la que vimos en el funeral de policía, ejército, sí, todo eso. Ahora hablamos de ciberseguridad. Sí. Se están haciendo todos los trabajos para garantizar que no haya espionaje, que no haya filtraciones, que no haya drones cámaras escondidas dentro de la Capilla Sixtina. Desde el cielo a los cardenales. Estamos en otros tiempos y en ese sentido los preparativos y la intensificación de la seguridad también cambian. Y como estamos en otros tiempos, hay un elemento que es diferente a lo que había ocurrido en los anteriores cónclaves. Lo hemos dicho hasta la saciedad, va a ser, Margarita y televidentes, el cónclave con mayor número de cardenales en la historia, 133. De hecho, se supera el número que las normas vaticanas permiten, que es el de 120. Ya las mismas normas vaticanas dicen que pueden ser los 133, pero adivine en qué lío están, Margarita y televidentes. Solo hay cama, no hay cama para tanta gente en la Residencia Santa Marta, solo hay habitación para 120 de ellos. Los otros 13, mañana recuerde que se sortean las habitaciones que van a ocupar los cardenales, pues los 13 que queden por fuera van a ser instalados muy seguramente en lo que llaman el Colegio Etíope, que es muy cerca de la Casa Santa Marta, que es donde alojan habitualmente a los cardenales africanos que vienen al Vaticano y a Roma. Entonces, eso va a ser para unos un lío, porque imagínense de los que sean papables, que quieran estar cerca de los demás para hacer campaña, o si no, otros dicen puede ser el paraíso del aislamiento, porque algunos dirán yo no quiero estar en el mundanal ruido de esas reuniones que hay en los momentos previos o posteriores al cónclave. Y como les contábamos, hoy los cardenales salieron, como siempre, después de la congregación, algunos mucho más dispuestos a hablar de lo que está pasando y también por el tono creemos que algo más optimistas, al menos eso nos dijo el cardenal Luis José Rueda, el cardenal colombiano, el único elector colombiano que salió con cara de que las cosas están progresando. Esto fue lo que dijo. Debemos continuar en la oración, acompañar desde ya al nuevo Papa, orar por el nuevo Papa y que el Espíritu Santo nos muestre al elegido. ¿Ya está dando señales el Espíritu Santo? Creo que sí, creo que el Espíritu Santo desde el comienzo ha dado señales, Margarita. ¿Se avanzan las conversaciones? Avanzan y con mucha profundidad, con responsabilidad, con esperanza, con alegría. Y dice que
que todavía no se conocían bien. ¿Han logrado conocerse mejor? Sí, ha sido un tiempo muy rico en el conocimiento fraterno de los cardenales de los distintos continentes. ¿Cree que se alargará el cónclave? No, será breve. ¿Sí? ¿Han surgido nuevas personas interesantes que no conocían antes? Sí, se ha enriquecido la baraja de posibilidades. ¿De dónde, cardenal? ¿A qué regiones del mundo miramos? Hay que mirar los 5 continentes. El Espíritu Santo los mira a todos. ¿Y América Latina? Y América Latina también. Hay que mirar a América Latina también nuevamente. Señor los bendiga. Son en este momento las 2 de la tarde, 23 minutos aquí en el Vaticano, 7:23 minutos en Colombia, y era el cardenal Rueda, que como usted lo decía, Margarita, más elocuente que de costumbre, hablando ya propiamente del cónclave, porque él ya había hablado de la oración por Colombia, pero del cónclave así como tal no lo habíamos oído. Yo destacaría, con tanta Juan Roberto, vehemencia. de lo que dijo, que están surgiendo nuevas candidaturas, ¿Sí? que eso es algo que también se está hablando en las versiones periodísticas, que están surgiendo nuevas figuras. Entonces, podría ser que no sea uno de los papables de los que hemos hablado con insistencia. Seguramente, y eso puede ser, como es que dicen los expertos, un outsider de los que no hacen parte, digamos, del abanico de favoritos. La imagen que van a ver a continuación, a esta hora de la mañana, Margarita, en otra de nuestras señales de manera simultánea y en vivo aquí en el Vaticano, es de otro de los hechos del día. Pero este sí que es trascendental, además de todo lo que hemos hablado de las adecuaciones de la Capilla Sixtina, de las medidas de seguridad. Ven ustedes, Margarita y televidentes, la cortina que ya fue instalada en el balcón principal de la Basílica de San Pedro. Por ese lugar va a salir el nuevo Papa a saludar a todos los fieles que estén apostados allí en la Plaza de San Pedro y por supuesto en todo el mundo. La cortina de gala en ese balcón que no se usa, Juan Roberto, sino para situaciones excepcionales, para el Habemus Papam, entonces, y el otro para el saludo de Pascua. Y aquí sería importante destacar una de las imágenes memorables. La última vez que vimos al Papa Francisco fue precisamente en ese balcón, porque sí se usa para el saludo de Pascua y la bendición Urbi et Orbi, que el pontífice salga ahí. Entonces, el Papa Francisco, curiosamente, inició su pontificado con esa imagen del balcón, con el Habemus Papam, y la última vez que lo vimos en público fue ahí. Una bonita coincidencia que quizá no habíamos reseñado en estos últimos días. Se nos fueron los colombianos, es que están dando la vuelta. Hay muchísimos colombianos aquí, dicen, mire, vamos a salir en Caracol. Salen por acá. Gracias a todos, de verdad mucha gente que nos ha reportado sintonía, gente que vive en Europa, pero que también en Colombia y están de vacaciones. Hablemos de nuevo, Margarita, ya cuando estamos a escasos 2 días del inicio del cónclave, de ese que puede ser complejo, pero muy cuidadoso proceso de elección del nuevo Papa, y que tiene unos pasos que bien vale la pena ver en el wall de Noticias Caracol en nuestro estudio en Bogotá, que arranca que ese cónclave, recordemos, se va a realizar el próximo miércoles 7 de mayo en la Capilla Sixtina, y solo pueden entrar allí 133 cardenales electores, es decir, los prelados que son menores de 80 años. Antes de iniciar la primera votación, los 133 cardenales entran en procesión a la Capilla Sixtina, donde hacen un juramento. Prometen guardar absoluto secreto de lo que suceda durante las jornadas de votación, no recibir ni transmitir información y además y sobre todo votar con libertad de conciencia. Después los cardenales se sientan en escritorios que son alineados contra las paredes. Cada uno recibe una papeleta, escribe el nombre de su candidato, la dobla y la entrega de forma ritual a los 3 cardenales escrutadores. Por día se pueden realizar 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Ahora, para ser elegido papa se necesitan 89 votos, que es ya la cifra final, los 2/3 del total de prelados, que como sabemos ha quedado en 133. Si nadie los alcanza, esos 89 votos, se queman las papeletas y se vuelve a votar. Aquí los feligreses en la Plaza de San Pedro verán el humo negro que sale por las chimeneas del techo de la Capilla Sixtina. Cuando uno de ellos uno de los cardenales obtenga los 89 votos necesarios, se convierte oficialmente en el nuevo Papa, elige un nombre
y ese nombre marcará su pontificado y ahí es el momento cuando sale el humo blanco. Dos cosas importantes. Cuando se obtienen los 89 votos, primero le preguntan si acepta ser el pontífice. ¿Y qué nombre se coloca? Y si acepta, entonces, claro, viene todo el ritual del humo blanco. Eso es importante también aclarar. Sí, señora. Muy bien, a propósito de la elección, en el siguiente informe vemos ese proceso de elección del sumo pontífice. El Vaticano activó el protocolo más solemne y decisivo de la Iglesia Católica, el cónclave. A partir del 7 de mayo, 133 cardenales electores comenzarán un proceso cargado de rituales simbólicos para elegir al nuevo sucesor de Pedro, una figura que marcará el rumbo espiritual y geopolítico de la fe católica en el mundo. Acaban de terminar los días de homenaje, días de recogimiento, días de atención y de muchos recuerdos del Papa Francisco. Esto acaba de pasar. Ahora viene lo que es realmente lo llamado el verdadero pulso que se genera para saber quién va a ser el Papa 267. De los 133 cardenales que participarán en la votación secreta, 108, el 80%, fueron nombrados por el mismo Papa Francisco, un dato que confirma su influencia duradera en el futuro de la Iglesia. La composición del colegio cardenalicio revela además un rostro cada vez más universal de la Iglesia. El 37% de los electores proviene de Europa, el 18,5% de Asia, el 13,9% de África y América del Sur respectivamente, el 12,9% de Norteamérica y el 3,7% restante corresponde a otras nacionalidades. La globalización de la Iglesia será uno de los factores clave en las decisiones que vienen para elegir al nuevo Papa. Es un colegio cardenalicio muy particular porque muchos de esos cardenales tampoco se conocen. Entonces, ¿qué quisieran? Unos sectores quisieran un cónclave rápido, es decir, mire, ya este candidato es el mejor, este candidato reúne las condiciones, hay estos tres nombres, por favor decidamos rápido que necesitamos, porque la Iglesia Católica necesita ya rápido un papa. Otro que es más complicado, que es decir, pero un momento, aquí no tienen por qué apurarnos, queremos conocernos entre nosotros, son muchos los de los 113 electores, 80 fueron elegidos por Francisco y a pesar de que fueron designados con la birreta roja por Francisco, muchos no se conocen. El término cónclave viene del latín cum clave, bajo llave, y hace referencia al aislamiento riguroso de los cardenales para deliberar sin interferencias. Esta práctica fue institucionalizada tras el Segundo Concilio de León en 1274, luego de que anteriores elecciones papales llegaran a durar años, como la de Clemente, que dejó al trono de Pedro vacante durante casi 3 años. Desde entonces, los cardenales, hoy menores de 80 años, son los únicos habilitados para votar. La elección requiere una mayoría de 2/3 y se realiza en la imponente Capilla Sixtina, bajo los frescos de Miguel Ángel, tras una ceremonia litúrgica llamada Proeligiendo Pontífice. ¿Cómo se lleva a cabo? Encierro. Una vez iniciada la elección, los cardenales juran guardar absoluto secreto y quedan confinados en la Domus Sanctae Marthae, cruzando a la Capilla Sixtina para votar. Votaciones. Se realizan hasta 4 votaciones diarias, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Humo. Los resultados son comunicados al exterior mediante humo. Negro si no hay acuerdo, blanco cuando hay papa. Más que a nivel político y mediador, hay una diferencia. Es pontífice, un puente. Ayer lo repitió varias veces el cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio, ¿no? Seguimos esperando tiempos de puentes y no de muros, y eso es lo que significa pontífice. ¿Qué es lo que hace un pontífice? Él no es mediador ni intermediario, él es un facilitador. Etego cardinalis. Los 133 cardenales no solo decidirán un nombre, sino también un proyecto pastoral. Tras la impronta reformadora y progresista de Francisco, se abre un debate, continuidad o nuevo rumbo de la Iglesia.
Juan Roberto, importante explicar algo que acaba de decir Matteo Bruni, el portavoz de la sala de prensa de la Estampa. Sobre las votaciones, hay 2 rondas efectivamente en la mañana, 2 rondas en la tarde. Si en la votación de la media mañana hay humo negro, ahí no va a haber fumata, o sea, no va a haber chimenea. Sí. Se procede a la segunda votación y la fumata es hacia mediodía hora de Roma, es decir, cuando a la segunda. Sí. Solo si hay humo blanco en esa votación de media jornada, ahí se produce la chimenea. Y lo mismo en la tarde, hay dos rondas. Si a la primera de la tarde no hay humo blanco, siguen. Y solo esperaremos la chimenea al final de la jornada. Claro, varios cardenales también advirtieron hoy a la salida de la congregación de la mañana que puede que no haya las 2 votaciones, puede que solamente una. Algunos cardenales creen que por el número de prelados que van a participar puede haber una en la mañana y una en la tarde, pero eso lo decidirá, dicen ellos, la dinámica misma del curso de las votaciones. Uno de esos cardenales salían hoy, cardenales en medio del enjambre de periodistas de todo el mundo, 5.000 acreditados para cubrir el cónclave, entre ellos Agostino Marchetto, que no es elector, él ya superó los 80 años, lo ven ustedes allí, dialogó con Noticias Caracol y le envió un mensaje a Colombia. Dice que por supuesto Colombia está en el corazón de los cardenales, dice que es muy importante este cardenal, nos dicen los expertos, Margarita y televidentes, es o era considerado por Francisco como el cardenal que mejor interpretaba el Concilio Vaticano II, el de Juan XXIII, un hombre experto en hablar de un asunto que se tocó hoy en la congregación de la mañana, la evangelización y los programas que tiene la Iglesia y los retos que en materia de evangelización tiene la Iglesia Católica de cara al pontífice que elijan. Pontífice, repito, que tiene un abanico que hoy varios periódicos de Italia cada vez acumulan más candidatos. El mismo cardenal Rueda nos decía, ojo con los africanos, ojo con los de la periferia, pero hay un ramillete que bien vale la pena volver a analizar y si quiere arrancamos, Margarita. Pues empecemos por el súper opcionado que parece que en las últimas horas pierde favoritismo por lo que sucede al interior de las congregaciones. Estamos hablando de Pietro Parolin. Sí. Tiene 70 años y como sabemos ha sido el secretario de Estado de prácticamente todo el pontificado del Papa Francisco. Por su amplia experiencia diplomática y por lograr los acercamientos entre la Santa Sede y China, por supuesto se le considera un hombre muy experto para los tiempos que vivimos, ¿no? Con una habilidad necesaria para el nuevo pontífice. Sí. Hoy Corriere della Sera dice sobre Parolin que los conservadores, los cardenales, le están, literalmente dice así el diario italiano, le están botando todo el veneno posible para desinflar su candidatura. El otro italiano al que también le caen rayos y centellas, como hoy en el Vaticano, por ser también muy cercano al Papa Francisco, es Matteo Zuppi. Tiene 69 años, es un experimentado diplomático, misionero, experto en mediaciones y en política internacional. Fue el enviado del Papa Francisco en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ahora hablemos de otro de los papables que tiene muchísimas condiciones, que aglutina condiciones diversas, y se trata del cardenal de Malta, Mario Grech. Sí. Es un religioso que tuvo el rol clave durante el Sínodo de octubre, sí, que fue convocado, pues como sabemos, por el Papa Bergoglio para definir el futuro de la Iglesia Católica y el futuro de las reformas que tanto le interesaban a Francisco. De hecho, él, al ser el secretario general de esta Asamblea de Obispos, ha sido el encargado de darle desarrollo a temas tan complejos como el papel de las mujeres al interior de la Iglesia y de los divorciados vueltos a casar. Otro de los papables muy mencionado y también muy atacado por el ala más conservadora de la Iglesia es el filipino Luis Antonio Tagle. Recordemos que es uno de los hombres también considerados del ala progresista, también cercano al Papa Francisco, de hecho le dicen el Francisco asiático, un hombre muy carismático y muy de redes sociales. Ese otro de los nombres que suenan en esa baraja. Y también tenemos un candidato, un cardenal de raza negra, Peter Turkson, 76 años, uno de los cardenales africanos más influyentes. Él es de Ghana y algunos consideran que podría ser el primer pontífice negro de la historia de la Iglesia. Habla 6 idiomas y además tiene un perfil muy económico. De hecho, varias veces ha participado del Foro Económico Mundial de Davos. Otro muy interesante, también italiano, es Pier Battista Pizzaballa. Hemos hablado de él en varias ocasiones, es italiano, conocedor como muy pocos en el Vaticano de la situación en el Medio Oriente. De hecho, es hoy por hoy el encargado
allí en Jerusalén. Es el primer patriarca latino de Jerusalén y es un hombre clave en temas de paz en Oriente Medio. Y otro que está ahí en las listas de papables, pero más que papable se le considera un kingmaker, o sea, uno de esos que puede inclinar la balanza, que es Raymond Burke, de 76 años, estadounidense, considerado uno de los opositores más importantes al Papa Francisco y una de las figuras más importantes de lo que se denomina el ala conservadora, que defiende, por supuesto, temas morales y doctrinales y también la liturgia tradicional. Sí, no hay que dejar de lado al húngaro, al cardenal Erdő, Péter Erdő. Es un hombre que habla 7 idiomas, se le reconoce por su amplio conocimiento teológico, a la apertura a otras religiones, pero es muy conservador frente a temas como acceder a los sacramentos por parte de los divorciados vueltos a casar y a las uniones de parejas del mismo sexo. Y por último les vamos a nombrar a un cardenal que ha venido tomando mucha fuerza en los últimos días. Estamos hablando del estadounidense Robert Prevost, que tiene el doble perfil, porque por un lado es de la iglesia estadounidense, pero por otro lado se le considera muy cercano a América Latina, pues estuvo mucho tiempo en Perú y conoce bien nuestra región. En 2003 se convirtió en el prefecto del dicasterio para los obispos, es decir, el Papa Francisco lo encargó ni más ni menos que nombrar a todos los obispos del mundo, lo que le ha dado un contacto con todas las iglesias, lo hace una figura conocida ampliamente por todos los representantes de todos los países que vienen aquí. En nuestras próximas emisiones les vamos a tener un abanico más amplio porque hay un francés, hay también de América Latina, un mexicano, hay un español, es decir, hay una cantidad enorme de cardenales que están saliendo, como decía el cardenal Rueda. Mucha gente nos pregunta, Margarita, muchos televidentes, ¿por qué decimos unas veces Roma y otras el Vaticano? Bueno, vamos a explicarles, porque el Estado Vaticano está básicamente pues enclavado en Roma. Sí. De hecho, hacía parte de la colina vaticana, sí. Una zona un poquito en los extrarradios de Roma, y ahí se empezó a construir el Vaticano. Primero había de hecho un circo, una especie de circo romano construido por Calígula o Nerón. Ahora, hoy en día está rodeado por Roma. Entonces el Estado Vaticano, como sabemos, es el estado más pequeño del mundo, técnicamente y políticamente es distinto de Roma, por eso sí. No podemos decir Roma, Italia, esto es un territorio autónomo y por eso lo diferenciamos, pero la verdad que si cruzamos aquí a 2 cuadras, estamos en Roma. Claro, entraríamos a lo que popularmente se llama los extramuros del Vaticano. Son horas decisivas, ¿no? En este momento uno podría decir que se están cocinando realmente las cosas que van a pasar en el cónclave. A esta hora que están almorzando los cardenales, se cocinan un montón de cosas y dicen también que las cenas son decisivas. No, pues ahí, y súmele los desayunos, es decir, todo lo que implique los 3 golpes son momentos claves para hablar de lo que viene en ese cónclave. Hablemos ahora de otros temas, noticias alrededor del Vaticano. Una muy importante, el papamóvil. El vehículo que durante tanto tiempo usó el fallecido Papa Francisco, el ahora fallecido Papa argentino, que lo usó aquí y en sus viajes. Sí, el papamóvil por decisión del Papa, que fue regalado por México en una de las visitas. El Papa ha querido que se adapte y que sea enviado a Gaza, para que sirva como una especie de ambulancia, una especie de estación de atención médica para los palestinos que están sufriendo allá, en especial para la población infantil. Sí, señora. El otro hecho que ocurrió en las últimas horas es el trueno. ¿Cómo es la historia del trueno? Pues el trueno, Juan Roberto, como Vatican News, la señal del Vaticano, se está proporcionando de manera permanente, pues a las 3:30 de la mañana, un trueno nos despertó a muchos, llovía, pero la imagen es realmente apocalíptica, de esas cosas que usted sabe que esto está rodeado de un entorno misterio. Bueno, ojalá no sea premonitoria. Esta imagen contribuye. No sé si ahí tenemos un poco de sonido ambiente, a ver si podemos oír el trueno. No se oye. Oiga, ahí se escucha, mire.
Así transcurrió la noche aquí en Roma y en el Vaticano. Eso nos despertó a los que estamos durmiendo Claro, aquí cerquita. estamos aquí cerca a la Basílica de San Pedro. Y nos vamos a ir, Margarita, en este reporte de la mañana, en la edición de la mañana de Noticias Caracol, con la imagen en vivo de la enorme cantidad de gente. Claro, este es un sitio además de religioso, de tener toda esa carga de significados, un sitio turístico de los más visitados del mundo, pero por estos días, pues el número de personas crece cuando estamos ya, repito, a 2 días del cónclave. Sí, Juan Roberto, la imagen emblemática, quizá la del día que tenemos, la cortina de gala para el balcón de la Basílica de San Pedro, y a muchos kilómetros de distancia de aquí, la imagen del Cristo Redentor en Brasil. En Río. Que cerró con un homenaje al Papa Francisco el fin de los novendiales, porque ya terminó el duelo. Con estas imágenes, con estos símbolos nos despedimos. En este momento las 2 de la tarde, 48 minutos aquí en el Vaticano, 7:48 minutos en Colombia. Sigue la edición de la mañana. Nos vemos al mediodía con más información sobre los previos al cónclave que va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Feliz resto de mañana para todos.